Señores, en el reinicio de nuestro curso, Sistema de Presupuesto Público, vamos a ver ahora los temas de elaboración y ejecución del presupuesto, en esta asignatura denominada Sistema de Presupuesto Público. Es importante que recordemos las etapas que en clase anterior dijimos tiene este instrumento de gestión llamado presupuesto. En el recojo de la información que dijimos tiene que ver con el presupuesto participativo, con ese insumo, con ese material del inventario de necesidades que tienen las regiones, los ministerios, los municipios. Se hace la formulación. Esta es una labor eminentemente técnica que la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía tiene a cargo. Laboriosa el trabajo que tienen los técnicos ahí. Imagínense, son 2.400 entidades públicas que tiene el Estado peruano y que reciben recursos del Tesoro. 2.400. Entonces la labor es farragosa, pero ellos son técnicos de gran experiencia y de permanente capacitación. Luego de la formulación viene la consolidación a cargo del Congreso Nacional, quien también encarga esta labor de depuración de las partidas a la denominada Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En clase anterior dijimos que una vez que se termina la ejecución presupuestal, el 31 de diciembre, se inicia la elaboración de la Cuenta General de la República, del presupuesto ejecutado en el año que venció. Luego viene el 30 de noviembre, y pasado mañana, hoy día estamos 28 de noviembre, el Congreso Nacional tiene como fecha límite aprobar el presupuesto nacional del próximo año. Aprobado, viene la ejecución el 1 de enero, con todo lo que significa esa evaluación concurrente y posterior a cargo de la Contraloría General. De modo que estas 6 etapas, formulación, consolidación, aprobación, ejecución, evaluación y control presupuestal, se yuxtaponen. Y los titulares de pliegos saben lo delicado que es trabajar una partida, ejecutar una partida. Hoy veamos en este primer tema la elaboración del presupuesto nacional. Tenemos que definirlo como el cuadro de créditos o estimaciones para atender los gastos respectivos en la formulación, así como el cálculo de rendimientos asignados a los recursos. Dijimos que estamos entrando en un presupuesto por resultados, indicadores de desempeño. La elaboración de presupuesto, consecuentemente, es el conjunto de tales elementos que deben constituir finalmente un cuadro ordenado, expresivo y sistemático, que le sirve al Poder Ejecutivo para afrontar todos los cuestionamientos que va a haber en el Parlamento. Porque el Parlamento no le va a aprobar el proyecto de presupuesto que elabore el Ejecutivo tal cual. Elaborar el presupuesto, consecuentemente, es formular un proyecto. La connotación que tiene el término formular ya es eminentemente técnica. Formular el presupuesto sobre la base de esa información que le brindó a los técnicos el presupuesto participativo. Entendamos entonces que este quehacer de elaboración va del 30 de agosto o del momento en que el Ejecutivo toma el pulso a las instituciones del Estado, hasta el 30 de agosto en que lo remite al Congreso, para que el Congreso inicie esa etapa de consolidación y de aprobación del instrumento. Formular el presupuesto es una labor entonces muy delicada, a cargo de técnicos que entienden el tema y que evidentemente es expresivo, como hemos dicho, de todas las necesidades y en lo posible que hace cobertura de la mayor parte de necesidades. Porque no vamos a decir que en un ejercicio fiscal se van a cubrir la totalidad de necesidades. No. Entonces,
entendamos que elaborar es formular el presupuesto en su acepción más técnica. Entonces la responsabilidad del Poder Ejecutivo, después de haber recibido todo ese insumo, ese inventario de necesidades de la población. Arequipa pedirá sus propias necesidades. Loreto, Lambayeque, Ica, todos expresan su inventario de necesidades. Muchas obras quedarán a medio hacer y tienen que ser continuadas en el ejercicio siguiente. El Ejecutivo tiene esta labor. No se discute que la preparación o elaboración o formulación, entendámoslo, del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo. Antiguamente los parlamentos elaboraban y formulaban los presupuestos, pero los parlamentos no tenían esa facilidad de tomarle el pulso a toda la población, como sí el Poder Central, a través de todos sus ministerios y de todos sus organismos públicos descentralizados. El Estado peruano hoy tiene 17 ministerios. Cada ministerio tiene 20, 30 direcciones. Cada dirección tiene 40, 60 subdirecciones. Cada subdirección tiene 100 unidades operativas. A través de ese tejido, de ese organismo, es que se le toma el pulso a la ciudadanía, cosa que el Parlamento no tiene, para poder recoger y preparar y elaborar y formular el presupuesto. Por eso es que no se discute que el Poder Ejecutivo es el competente para elaborar el presupuesto. Y decimos en retrospectiva histórica que en Francia el Parlamento siempre preparó y formuló el presupuesto, y que en los Estados Unidos hasta el año 1921 las comisiones congresales eran las que hacían el presupuesto. Pero es el Poder Ejecutivo el que conoce la naturaleza, características y exigencias a través de los informes administrativos que recoge de todo ese conjunto de células que tiene extendidas a nivel de la República. Esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Cuando ya tiene el Ministerio de Economía o la Dirección de Presupuesto toda esta información, evidentemente tiene que haber un desprendimiento orgánico. La elaboración del presupuesto en calidad de proyecto ya deja de ser anteproyecto. Anteproyecto es lo que enviaron desde la base de la población. Pero el Poder Ejecutivo ya tiene que elaborar el proyecto y el Congreso elabora la ley, aprueba la ley. De modo que una vez que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, entiéndase la Dirección de Presupuesto, tiene esa información, hace una exposición de motivos. Una descripción como si fuera en brocha gorda. Imagínense ustedes un pintor, no de cincel fino, eso va a ser una labor posterior. En la exposición de motivos, el Ministro de Economía tiene que decir a dónde apunta el presupuesto. ¿Cuál es su orientación fundamental? La exposición de motivos. El Ministerio de Economía tiene que hacer un conjunto de anexos que tengan que ver con las disponibilidades que tiene el Tesoro, los impuestos que se pretenden recaudar, con la presión tributaria, los productos que se pretenden exportar, los que se pretenden importar, cómo va a ser el comportamiento del dólar, cómo va a ser la balanza de pagos. El Poder Ejecutivo tiene que anexar, junto con la exposición de motivos, un abanico de anexos y de cuadros resúmenes que contienen los estados de gasto e inversión. Consecuentemente, acá hay la necesidad de establecer qué es un pliego, qué es una función, qué es un programa y un subprograma, qué es una actividad presupuestal y finalmente qué es un proyecto. Nosotros dijimos ayer que todos los ministerios tenían su función o sus funciones en plural. Por ejemplo, vamos a tomar el caso del Ministerio de Educación. Es un pliego presupuestal. Es el ente que totaliza los recursos de ese sector. Ahí no están incluidas las universidades públicas. Tienen un pliego aparte.
Pero el pliego de educación puede tener dos funciones, vamos a suponer, o hasta tres funciones. La dirección, el viceministerio, que tiene que ver con la educación ordinaria, de primaria, secundaria, y un viceministerio que tiene que ver con los institutos superiores. Ya digo, las universidades no están en ese pliego. Institutos superiores tecnológicos, ¿cómo no? En el Ministerio de Educación pueden estar los museos. Esa es la función. Pero no son dos gotas de agua. Una cosa es controlar el avance curricular de los chicos de primaria y secundaria, otra cosa es controlar el avance curricular de los jóvenes que están en los institutos superiores, que están regulados por el Ministerio de Educación. Entonces son funciones que van hacia el mismo sector educacional del país, pero que no son idénticas. Están en el pliego de educación. Pero si usted le pregunta al director del Museo de la Nación si conoce de currícula de primaria, no le va a decir que no, y viceversa. Si usted le pregunta al encargado de las currículas de primaria y secundaria qué sabe de museografía o museología, le dice que no sabe nada. Son funciones dentro de un solo pliego. Pero los programas puede ser que sean parecidos pero tampoco iguales. El viceministro de Educación puede decir voy a hacer un programa de reducción de analfabetismo y necesito para eso 3 millones que ya están aprobados. Es un programa. Dentro de su programa puede ser analfabetos tengo en Huancavelica, en Tumbes, en Junín y en Lambayeque. Su programa para Tumbes, su programa para Huancavelica, su programa para Lambayeque. El recurso va entonces encontrando su propio canal hasta llegar, discúlpenme el término, a aterrizar en la población. Porque la actividad es eso. Se abre todo un programa que puede ser, en el caso que decíamos de los institutos superiores que están en el ámbito del Ministerio de Educación, del pliego de educación, puede abrirse una actividad de capacitación en aulas virtuales, puede ser, como lo que estamos haciendo ahora. Nosotros los profesores hemos tenido que capacitarnos en esto. Yo no nací con la computadora, mis hijos han nacido con la computadora. Entonces los profesores hemos sido capacitados por la universidad a las peruanas para poder dictar. Puede ser que el ministerio diga a los futuros técnicos en el Instituto Superior Tecnológico que está preparando, vamos a suponer, técnicos en computación, necesito que tengan una especialidad en educación a distancia. Ya no en computación en sí mismo, sino en transmitir educación a distancia. Entonces es una actividad que está a cargo de un área que tiene que ver con institutos superiores. Y el proyecto, que ya es la realización, ¿para cuánto va dirigido? En el primer semestre, ¿cuánto es el recurso que usted requiere? ¿Quiere los 3 millones o quiere 1 millón? Vamos a calendarizar según presénteme el proyecto. En Huancavelica, en Tumbes, en Lambayeque, ¿cuánto va a necesitar usted? El proyecto. No hay desembolso de un nuevo sol del Tesoro si no está sustentado mediante un proyecto, una actividad, un programa, una función justificada dentro del pliego. El gobierno central, si bien es cierto, nosotros tenemos, permítame el término, dibujado en la Constitución y en la ley los niveles. Sin embargo, tenemos que explicitar qué cosa es para fines presupuestales el gobierno central. Dijimos en clase anterior que no porque está el presupuesto a través del gobierno central, supongamos el Jurado Nacional de Elecciones va a perder su autonomía. Y el Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada que ver con el gobierno central en términos funcionariales, pero en términos presupuestales sí, el recurso del Jurado Nacional depende del Poder Ejecutivo.
Si tienen que convocar a elecciones en el caso que prospere la revocatoria en Lima, el jurado no dispone de partida. Entonces le solicita al Poder Ejecutivo que programe la partida. Puede ser que no esté contemplada en el año entrante. Entonces se coge de la reserva de contingencia. El Poder Ejecutivo siempre tiene en todo presupuesto una partida extraordinaria que se llama reserva de contingencia, para casos no previstos. En el presupuesto que estamos terminando es de alrededor de 5.500 millones el presupuesto de reserva para contingencia. No es una partida muy pequeña, que digamos. Si sube la gasolina en el mundo y necesitamos que la gasolina en el Perú no suba, si sube el petróleo en el mundo iremos mejor. Y queremos que la gasolina no suba en el mercado interno, entonces el Ejecutivo, ¿qué hace? Subsidia el precio, cogiendo recursos de la reserva de contingencia. Porque el precio de la gasolina es inflamable en protestas y en huelgas. El gobierno central, entonces, tiene en calidad de pliegos, es un abanico completo, donde no solamente están sus ministerios, los 17 ministerios con que cuenta el gobierno central y que dependen del señor presidente de la República, pero también hay organismos que no dependen del señor presidente de la República, pero que presupuestariamente están dentro del gobierno central. Algún día, probablemente, habría que modificar la ley marco de presupuesto, que tengan absoluta independencia en materia presupuestal. Estamos hablando de subpliegos, llamémosle de alguna manera, Ministerio Público, Jurado Nacional, Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONP, la RENIEC, el CNM, Consejo de la Magistratura, que encarga de nombrar a los jueces y fiscales, el Defensor del Pueblo, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, las universidades públicas, los organismos reguladores, recaudadores, supervisores, están presupuestalmente comprendidas en el gobierno central. De modo que ya las instancias descentralizadas, por la autonomía con que cuentan para diseñar su estructura interna, pueden tener incluso empresas paraestatales. Ahora sí entramos al segundo tema que me interesa y que dispongo de algunos minutos para ello. La ejecución presupuestal. Ya hemos visto la elaboración, entiéndase formulación. Ahora vemos la ejecución, que comienza el 1 de enero de cada año. Ejecutar las partidas del presupuesto. Hay una programación mensualizada, una previsión trimestral y un calendario de compromisos. Ningún titular de pliego le puede decir al director del Tesoro Público: póngame ya en enero los recursos que corresponden al mes de julio. No. Se ejecuta conforme a una programación mensualizada, porque tampoco la SUNAT le recoge los impuestos por adelantados a los contribuyentes. Comprendan eso. Acá hay un correlato. Acá hay una coordinación. Acá hay una colaboración. Acá hay una conjunción de propósitos. El prefijo con significa que se van a dar de la mano permanentemente la actividad recaudadora con la actividad de programación mensual de gastos presupuestales. El ministro de Economía todos los días tiene que estar en contacto con la jefa de SUNAT. ¿Cómo anda la recaudación? ¿Con cuántos millones vamos a disponer en este mes? Señor ministro, con tantos millones. Pero en el mes de marzo, que hay regularización en el pago del impuesto de la renta, se van a triplicar o a cuadruplicar los ingresos. Muy bien, eso me sirve para proyectarme. Y hay una programación mensualizada.
Pero una vez que está mensualizada, evidentemente va a haber un desembolso con destino al Banco de la Nación, a nombre de cada uno de los pliegos, una previsión presupuestaria trimestral. Esto es importante porque evidentemente el Estado tiene que administrar los recursos con un gran sentido de responsabilidad. Si hacen una obra, un puente, la compañía de ingenieros tiene un supervisor. No olviden, ustedes mañana van a tener contacto con el área de presupuesto. Si hay una obra que se ha licitado, no solamente quien es adjudicado con la obra va a tener que recibir recursos, sino también el ente supervisor de la obra. Y los recursos se van calendarizando o se van previendo conforme el cuaderno de avance de obra está indicando que se avanza, que el puente ya esté en un 40% de avance, que esté en un 60% y que esté en un 90% y que finalmente el próximo mes se va a entregar el puente. Si se está construyendo una carretera, el cuaderno de obra en cualquier momento lo va a solicitar el supervisor. Y finalmente, el órgano interno de control de esa entidad, el pliego de transportes. Y al final, el Contralor General va a solicitar ese cuaderno de obra. ¿Por qué si la obra estaba en un avance de 20%, se le entregó al consorcio de ingeniería el 80%? ¿Por qué? O sea, se puede dar estos casos. De que el avance de obra en la construcción de una carretera es 30% y ya se le adelantó el 60%. Oiga, ahí hay una responsabilidad. Entonces es bueno que haya una previsión presupuestal trimestral. ¿Y cómo no el calendario de compromisos? Usted puede, como titular de pliego, comprometer una partida, porque ya la tiene segura en el ejercicio siguiente. Pero de ahí a comprometerla, dista mucho de que ya le pongan el recurso en el Banco de la Nación. Entonces, tenemos que, en esta ejecución, tenemos que ver con claridad que hay fases, que hay etapas, que el compromiso al que nos estábamos refiriendo puede dar lugar al devengado, a un devengo. En el devengado casi como que ya tiene en el bolsillo el recurso, el consorcio que está haciendo la obra o la planilla de servidores que están trabajando. Como que ya tienen el derecho, ya trabajaron, o en el caso del ingeniero ya hizo la obra y ya está devengado su derecho. Ya tiene la condición de un acreedor, no un deudor, un acreedor de tal repartición, porque le ha brindado un servicio, le ha construido una obra. Si es un empleado del Ministerio de Transportes, ha brindado un servicio. Está en planilla, la partida me parece que es la 001, y si es un conjunto de ingenieros que han hecho un puente o una carretera, pues han brindado un servicio expresado en una obra pública que tiene que ser recibida primero a satisfacción. Pero entonces, ese compromiso ha dado lugar a un devengo, a un derecho adquirido que se llama devengado. Antes, estoy hablando de hace 7 u 8 años atrás, se decía que los recursos que no se ejecutaron el 31 de diciembre pasaban a devengados. ¿Qué se quería significar con eso? Vamos a suponer, si iban a comprar 50 computadoras, llega diciembre y no se compraron las 50 computadoras, pasan a devengados. ¿Qué significa eso? Que automáticamente ese titular de pliego tiene derecho a pedir: señor, prográmeme nuevamente esa partida, porque hay un derecho adquirido. Pero eso le demoraba mucho volver a reprogramar el importe en el concepto de devengados. En cambio, ahora, hace cuestión de 5 o 6 años,
automáticamente los conceptos e importes no ejecutados en diciembre se reprograman en enero. Eso es responsabilidad del Ministerio de Economía. Y el pago, que es cuando el Estado, discúlpeme el término figurativo, se pone los guantes y entrega el cheque a la persona que, a ese acreedor de bienes, a ese acreedor de servicios que hizo una obra o prestó un trabajo determinado, el pago. Es importante entonces que veamos que esa ejecución presupuestal puede tener a nivel institucional y a nivel funcional algunas modificaciones. Efectivamente, dijimos que había un presupuesto institucional de apertura, el llamado PIA, presupuesto institucional de apertura, y hay un PIM, presupuesto institucional modificado. Durante el año se presentan circunstancias sobrevinientes, a veces contingentes, y el Ejecutivo manda al Congreso un crédito suplementario. Un crédito suplementario supone un incremento del presupuesto para determinado objetivo. Vamos a suponer que con motivo de la demanda que tenemos planteada en La Haya, necesitamos que Relaciones Exteriores y Justicia, dos pliegos separados, tengan partidas para acreditar agentes y coagentes en La Haya, en Suiza, para que refuercen la defensa de la posición peruana. Queremos un crédito de 100 millones, porque los bufetes en esas latitudes cobran sus honorarios muy elevados, en fin, pero como se requiere un incremento de presupuesto en el pliego de justicia y en el pliego de exteriores, tiene que el Ejecutivo, el Gobierno Central, mandar un proyecto al Congreso. Y se aprueba ese crédito suplementario, que quiere decir un adendo, una adenda, un incremento. Y puede haber partidas de transferencia entre pliegos distintos, también requiere de ley, que se requiere una partida del sector, vamos a suponer, transportes al sector salud. Son pliegos distintos. Entonces se requiere que el Ejecutivo mande un proyecto de ley para hacer una transferencia de partidas en niveles de instituciones distintas. Pero cuando ya hay un presupuesto consolidado y la transferencia va a ser interna, supongamos que el Ministerio de Justicia quiere incrementar los recursos para la alimentación de los internos en los penales, lo que les llama comúnmente la paila. Entonces vamos a suponer que le quita recursos a lo que son la partida para procuradores y le transfiere a la partida de alimentos de la población penal. Entonces es en el mismo pliego, ahí es con decreto supremo, que hacen la habilitación o la transferencia funcionalmente. Estas etapas de presupuesto, elaboración o formulación y la etapa de ejecución terminan con la evaluación y control, que ya son quehaceres del Sistema Nacional de Control Público. Siempre estaremos atentos a sus inquietudes a través del aula virtual y que en cualquier momento a disposición de ustedes la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de Alas Peruanas y este humilde servidor, Humberto Falla Lamadrid. Muchas gracias.